Porque todo quanto aquí se dice está no mundo, xa está no Luque. Buenos días de novo. Vamos a reiniciar a sesión da día desta mañá coa intervención de Manuel Martínez Justo. Manuel Martínez Justo é profesor na Universidade Autónoma de México, profesor de Relacións Internacionais, foi, non sei se sigue sendo, presidente da Asociación Mexicana de Estudios Internacionais, pero aparte desa especialización, que leva dedicado moito tempo, tanto no doutoramento como a través de publicacións, entre os alumnos sobre a paradiplomacia das entidades locais do Estado de México, ele realmente é un galego que estudou na Facultade de Geografía e Historia, que estivo algún profesor como aquí está falando, que ve que, felizmente, como alumnos, tamén vai a estar, como alumnos da facultade, onde están alcanzando grandes éxitos en moitas partes do mundo, como profesor de mexicanos tamén retornou a México unha vez licenciado e ali desenvolveu unha carreira que hoxe é unha carreira académica sólida, que non é moi frecuente entre a emigración galega a cadar unha situación deste estilo,
Por esto, lo que me parece que, sobre todo, digo de subliñar esta doble dimensión de formado aquí en Galicia, pero desenvolta a súa vida profesional basicamente no medio académico mexicano, chegando, como acabo de decir, a ser un dos referentes nos estudios internacionais en México non Estado, non Estado nin Distrito Federal, senón en México, país. Para el vir aquí non é nada infrecuente, porque ven con certa regularidade por razóns familiares e tamén algunhas razóns intelectuais e académicas, e eu celebro que a súa presencia no marco do Consello de Cultura Galega teña lugar nesta illa do pensamento, en espacio da Timón, porque é tamén un pouco unha metáfora do que pode ser as relacións transatlánticas entre Europa e América a conta desta pequena. Bueno, de modo que, Manuel, ten a palabra, benvidos. Vale, bueno, primeiro, dúas cousas quero agradecer esta invitación para estar con todos vos, tanto a Ramón, profesor, maestro e amigo, tamén a Xulio Ríos, por recibirnos aquí neste maravilloso espacio. A segunda é que quero vos pedir desculpas por non falar, facer a minha intervención en galego, porque despois de 30 anos, un pouco máis, fora, en México, terminei sendo máis mexicano que galego, ou unha combinación extraña entre galego e mexicano, pero que neste momento penso que me expreso mellor en castelano. Así que, se me disculpades nesse sentido, falarei en castelano. Bueno, primero yo quisiera decir que, para contextualizar esto, que México es un país con una identidad muy fuerte, una identidad nacional muy fuerte. Se ve en los últimos años en un proceso de transición democrática, y esta transición democrática nos lleva a que dentro del país haya una presencia mayor de los gobiernos locales, es decir, de los gobiernos estatales, que aquí sería el equivalente a las provincias, y los gobiernos municipales, es decir, los gobiernos de los ayuntamientos. Entonces, lo que voy a tratar de explicar es cómo estos gobiernos estatales y municipales van a tener que desarrollar una, llamémoslo así, identidad local para acercarse a la migración mexicana. Entonces, bueno, de eso se trata, de exponer un poco esta experiencia que tenemos en México en relación a los gobiernos locales y la promoción exterior de la identidad, concretamente el caso de la inmigración mexicana en Estados Unidos. Bueno, yo empezaría diciendo que hablar de México es hablar de un país maravilloso y diverso, que si los que están aquí lo conocen, bueno, se darán cuenta de lo que estoy diciendo. Pero también hablar de México no es fácil, no es sencillo, porque para ello hay que conocer su historia. México no es, ni se puede entender sin su historia, y México no es, ni se puede entender sin su posición geográfica. Es un país mestizo, nacionalista, en muchos sentidos muy tradicional, como es en el caso de la religión y la familia. México es un país extremadamente religioso, aunque no sea eclesiástico. Creemos en la Virgen de Guadalupe. Para nosotros la Virgen de Guadalupe es esencial para entender al mexicano, pero no creemos en los curas, en los sacerdotes. A esos se les venció en la guerra cristera en 1929. Pero también al mismo tiempo somos un país liberal. Somos un país liberal en lo social y en lo político. Un país que, a pesar de que en casi toda América Latina se vivieron procesos de gobiernos militares, en México tuvimos siempre, gracias a un sistema político bastante consolidado, aunque después se cuestione, y algún escritor
peruano con afanes presidencialistas, Mario Vargas Llosa llegó a decir que era la dictadura perfecta y armó un gran problema en México. Bueno, para otro, como Felipe González, el presidente del gobierno de España, llegó a ser un sistema político perfecto también. Bueno, gracias a eso, independientemente de la crítica o no que se pueda hacer a ese sistema político, México tuvo un gobierno civil durante todo el siglo XX. Bueno, el general Porfirio Díaz decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque México es un país que ha tenido que vivir de su soft power, de su diplomacia, para poder llevarse bien con su vecino del norte. Es un país que está a caballo entre la América del Norte anglosajona y la América Central, la Sudamérica, más bien, nosotros preferimos decir latinoamericanos, lo siento mucho, y no iberoamericanos, porque tenemos una identidad que nos une, es esta identidad latina y a la vez americana. Bueno, por eso a eso se refería Porfirio Díaz con ese pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Somos un país que estamos vinculados a los Estados Unidos. Este es un mapa de las carreteras, es un mapa general. Si ustedes se fijan, hay una sola carretera, que es la carretera panamericana, que cruza toda Centroamérica. Andrés seguramente la conoce bien, la identificará bien, pero pasa de ahí por Guatemala, esta carretera panamericana. Pero después, si ustedes se fijan, a partir de la parte central de México hacia arriba, se diversifica hacia los Estados Unidos y hacia Canadá, a través de ese acuerdo o tratado que le llamamos el TELECAN, el Tratado de Libre Comercio de América, de México, Estados Unidos y Canadá, de Norteamérica y Canadá. Bueno, el que se va a desarrollar más con lo que se llama el NASCAR, la supercarretera de Norteamérica, que unirá más a estos tres países, a México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, una vinculación que tenemos ahí está siempre presente en nosotros. Y, bueno, con una distribución político-administrativa más o menos similar en estados, 50 en la Unión Americana, nosotros tenemos 32 estados, de los cuales 6 son estados fronterizos, toda la parte norte, que tiene una vinculación, tenemos 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, y en algunos lugares los cruces fronterizos son alrededor de 25 millones de personas al año, en la ciudad de Tijuana, por ejemplo. Bueno, entonces somos un país que está vinculado a los Estados Unidos. El objetivo de esta plática es exponer el papel que juega la promoción de la identidad local por parte de los gobiernos subnacionales en la política hacia los mexicanos en el exterior, concretamente el caso de la inmigración mexicana hacia los Estados Unidos, ahora les explico por qué, y las diferencias y dificultades de las nuevas identidades. La migración mexicana a Estados Unidos, porque básicamente los mexicanos no emigran más que hacia los Estados Unidos. México es un país muy centrado en sí mismo. Por lo tanto, la migración se concentra en los Estados Unidos por la cercanía geográfica y porque lo consideramos también, eso hay que decirlo, históricamente como una parte del territorio mexicano. Se recuerden que el virreinato de la Nueva España abarcaba hasta la mitad de los Estados Unidos. Y, dicen los Tigres del Norte, en alguno de sus corridos, nos quitaron 8 estados, quienes aquí el invasor. Los invasores, desde luego, no vamos a ser los mexicanos, es un territorio que era nuestro desde antes de que fueran los Estados Unidos. Y dicen también los Tigres del Norte, y si a los siglos nos vamos, somos más americanos que el hijo de anglosajón. ¿Por qué? Porque los mexicanos somos fruto de una mezcla entre indio y español, que evidentemente tenían más derechos sobre el territorio americano que lo que tenían los norteamericanos. Bueno, para eso, para hablarles de esto, dividiré mi plática en 4 apartados que voy a tratar
brevemente en algunos de la mayor parte de los casos. Uno es sobre la formación del Estado mexicano, otro sobre la migración mexicana a los Estados Unidos, otro sobre la política exterior y la migración, y finalmente los gobiernos locales y esta promoción de la identidad. Y bueno, yo les decía que para entender a México, su sistema político y la construcción de su identidad, hay que conocer su historia. No es casual que México sea lo que es hoy en día. Durante casi 3 siglos fuimos una colonia española. Y esa colonia española, el haber sido colonia española, que es algo que se omite en los discursos políticos, lo convirtió en un país de mestizos. Un país de mestizos sin raíces más que las que surgen, esas raíces de su propia independencia. Donde el indígena y el extranjero que despectivamente a los españoles nos llamaban gachupines, era un concepto que surge de los indígenas y que cuando llegan los españoles a México, entonces no entienden cómo había esa parte de el hombre subido a un caballo, pensaron que era lo mismo, y eso es lo que le llamaban el gachupín, una especie de centauro, y cuando mataban a uno, el otro vivía, y eso los sorprendía terriblemente, y entonces, bueno, eso se quedó despectivamente a los españoles en México, les llaman gachupines, cada vez menos, pero se quedó como un término. Así como a los norteamericanos les terminaron llamando gringos. Algunos dicen que porque hacían alusión a green go, que se vayan los verdes, no corresponde históricamente porque antes se utilizaba un uniforme azul, pero bueno, es posible que se refirieran a eso, decirle a los norteamericanos eso. Pero bueno, el extranjero es amado, admirado y odiado al mismo tiempo. Eso hay que entenderlo por las propias raíces y esta etapa colonial. Entonces es un país de mestizos. Decía Octavio Paz en El laberinto de la soledad que todo mexicano es fruto de un español violador y una india consentidora. Y eso llevaba a que el mexicano no se sienta orgulloso en sus raíces indígenas, el decir indio, en general en América Latina, yo no sé si consideran, pero es un término despectivo. El mexicano no se considera un indio. ¿Por qué? Bueno, en parte, Octavio Paz lo expresa a partir de ahí, de esta india consentidora que se dejaba violar. Pero tampoco no se siente orgulloso del inicio de sus antecedentes españoles. El español fue el conquistador, el español fue el violador. Y por lo tanto, eso, dice Octavio Paz, lo lleva a una soledad del mexicano. Lo lleva también, en algunos casos, dicen, a un complejo de inferioridad que nos hace distintos. En un caso o en otro, tanto en el complejo de inferioridad como en la soledad, el individuo se encierra en sí mismo, y eso es un poco lo que explica lo que es el mexicano. Y además, recuerden que no tenemos conexión con el norte, porque lo consideramos anglosajón, pero hacia el sur, Centroamérica, son poblaciones mucho más pequeñas. Simplemente Guatemala, que debe andar por los 14 millones de habitantes aproximadamente, bueno, correspondería ni tan siquiera a lo que tiene el Valle de México de población, que debe andar en torno a los 22 millones de habitantes. Entonces, bueno, eso nos lleva a que México se considera un país que está a caballo entre uno y otro. Incluso en España se nos ubica en Centroamérica. En México jamás diríamos que estamos en Centroamérica. Centroamérica empezaría en Guatemala y terminaría en Panamá. Para nosotros, México está en América del Norte. Pero no solamente somos un país de mestizos, somos un país condicionado por una serie de invasiones continuas. Primero, la intervención española en 1829, las intervenciones francesas, 2 intervenciones francesas y varias intervenciones norteamericanas nos llevaron a abandonar el hard power, que no lo tenemos, y utilizar el soft power, esta diplomacia, que yo diría que junto con Brasil somos de las diplomacias más desarrolladas en América Latina por necesidad, más que por otra cosa. Y obviamente esto lo mismo cuando oía
hablar al colega brasileño que coincidíamos en esta parte del multilateralismo, porque en nuestra política exterior siempre estamos aludiendo una y otra vez al multilateralismo como forma de hacer frente al poder hegemónico norteamericano que durante mucho tiempo se nos impuso en toda América Latina. Pero el tercer elemento que explica a México es la revolución social de 1910. Fuimos la primera revolución social en el mundo. Aquí los historiadores también, colegas y amigos, lo pueden corregir. Pero antes que la revolución rusa fue la revolución mexicana de 1910. Y esta revolución nos llevó a ser un país extremadamente dividido y con muchos caciques o caudillos militares regionales que dividían al país y hacían muy difícil el poder establecer una unidad. Bueno, esta unidad se fue haciendo a través de un partido único, de instituciones civiles que se fueron conformando paulatinamente, y tercero, a través de la corporación, ir corporativizando este sistema político en México. El primero, para entender este sistema político, lo inicia Plutarco Elías Calles, que crea el Partido Nacional Revolucionario en 1929, que era una forma de que todos los caciques regionales se agruparan, ¿no?, políticamente. Entonces, bueno, un militar lo tenía que hacer, y este militar fue Plutarco Elías Calles. Él trató al mismo tiempo de impulsar a un amigo de él que se reeligiera, que fue el general Álvaro Obregón. Decían que era menos corrupto que el resto de los presidentes, no por otra razón, sino porque solo tenía un brazo, y entonces dice que podía ganar menos. No sé si era por eso o no, pero en cualquiera de los casos intentó reelegirse. Y bueno, el sistema político mexicano impuso ahí un criterio adicional: la no reelección. El presidente podía ser un rey absoluto durante 6 años de mandato, pero al término de esos 6 años tenía que ceder el poder. Nunca se explicó exactamente cómo se conseguían esos equilibrios, pero esos equilibrios se estaban. Bueno, esto se inició con este señor Plutarco Elías Calles. Luego, por un gran enemigo de los exiliados mexicanos, el general Lázaro Cárdenas del Río, que está ahí leyendo el manifiesto, que crea el Partido de la Revolución Mexicana, y al lado de él, escuchándolo atento, un militar que sería el último presidente militar de México, que fue Manuel Ávila Camacho, y que van a dar paso a un partido político, pero ya gobernado por civiles, que va a ser en el año 1946, cuando se crea el Partido Revolucionario Institucional, porque se institucionaliza y pasa de manos militares a manos civiles, con este presidente que era Miguel Alemán Valdés. Es el que da auge a toda la economía mexicana. Se crea, por lo tanto, un país mestizo, un país con una gran desconfianza hacia el exterior, y tercero, un país de partido único de inicio, pero que le da solidez al México actual. El agotamiento de este sistema de partido único viene con los dos presidentes estatistas, de los que estatizaban todo, ¿no? Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, y después una serie de tecnócratas que se apoderan del poder y que van a hacer a un lado, van a ir relegando al Partido Revolucionario Institucional, y esto da pie a que haya un proceso de transición política. ¿Por qué? Porque ya ni el propio Partido Revolucionario Institucional se sentía parte del gobierno que estaba en manos de los tecnócratas. Y yo diría que gran parte de los tecnócratas, incluso de América Latina, México tuvo la responsabilidad de formarlos, entre ellos algún presidente brasileño que en principio se declaraba de la teoría de la dependencia y todas estas cosas, y después terminó abriéndose al neoliberalismo. Y
igual que mucho, Fernando Cardoso, si mal no recuerdo. Bueno, entonces esto lleva a un proceso de cambio político que se junta con tres procesos importantes que se dan en México. Uno, la globalización y el ingreso de México en la globalización, con la apertura económica y comercial en torno al inicio de los años 80. Dos, eso lleva aparejado un proceso de desconcentración de funciones y de atribuciones de los gobiernos estatales y municipales. México vive un proceso en donde primero los ayuntamientos tenían un gran poder, como en España. Cuando se crea el primer ayuntamiento de la Villa Rica, de la Bella Veracruz, ¿verdad? Se forma ahí, y luego se le van quitando atribuciones y los va concentrando el gobierno federal, y es hasta los años 80 cuando esto empieza a transformarse y nuevamente a ceder funciones hacia los gobiernos estatales y municipales. Y aparejado a esto, al ingreso de México en la globalización, a este proceso de desconcentración y asunción de mayores atribuciones por parte de los estados y los municipios, bueno, viene un proceso de democratización. Evidentemente, había que hacer participar a la población, y entonces vean, de un partido único a donde nos transformamos en un complejo terrible de partidos políticos que fueron apareciendo, desapareciendo en algunos casos o uniéndose en otros para formar un proceso que llamamos de transición política. Algunos quieren denominarlo como transición democrática. Bueno, cualquiera de los casos estaría bien. ¿A qué se debió eso? Aparte de lo anterior, bueno, a un proceso de desgaste del PRI, precisamente, tanto por el proceso normal de 70 años en el poder, como por esta estatización primero y después la tecnocracia. Segundo, por el avance de movimientos sociales que llevó a que una gran parte de la población más conservadora pues, fortaleciera al Partido Acción Nacional, el segundo partido más fuerte del país, ahora en el poder. Y bueno, después también la llegada de la tecnocracia que desgasta al partido oficial, pero también lo separa de la sociedad. Y bueno, esto generó una fragmentación del partido oficial, del PRI se dividió. Dos, un fortalecimiento de la derecha a partir de la ciudadanización, y tres, un agrupamiento de los partidos de la izquierda, primero conformando el Centro Democrático Nacional y luego el Partido de la Revolución Democrática, que es en este momento tal vez el segundo partido más fuerte en México, después de este proceso electoral que vamos a vivir el 1 de julio. Siempre la política mexicana había sido crear partidos políticos de izquierda, y entonces de esa manera lo dividían. Y cuando se enfrentaban al partido oficial, siempre resultaba bien. Eso llevó a unos gobiernos de transición, un hijo de español a irlandés, ¿verdad? El presidente Fox era un hombre sumamente ignorante, pero con decíamos en México, un gran candidato y un pésimo presidente, ¿verdad? Y después uno de los presidentes más cuestionados en su elección es el actual presidente Felipe Calderón. ¿Cuál fue el efecto de esta transición política que vivió México? Bueno, un replanteamiento, les decía, las funciones en el proceso de desconcentración y descentralización. Los estados, los municipios empiezan a adquirir más fuerza. Se empezaron a justaponer políticamente los gobiernos, los diferentes órdenes de gobierno, es decir, antes teníamos todo un sistema político en donde el mismo partido abarcaba todos los órdenes de gobierno. Hoy en día hay municipios que tienen un gobierno distinto, un partido político distinto al del Estado, y el del Estado distinto al de la Federación. Entonces, esta juxtaposición va a tener también una serie de repercusiones. Y lo otro es que surgieron asociaciones, tanto de municipios como de gobernadores, que establecían equilibrios de poder. Los gobernadores se reunieron y conformaron, los gobernadores de los distintos estados mexicanos conformaron la Conferencia Nacional de Gobernadores, y entonces eso es una fuerza equilibradora del poder absoluto que tenía el presidente de México. Hoy en día el presidente tiene que discutir con ellos sobre las cuestiones de política, y lo mismo con las distintas asociaciones de municipios.
Esto llevó a que cada uno de estos gobiernos subnacionales, les llamamos en México, gobiernos no centrales, tuvieran que asumir unas políticas diferenciadas. Y también buscar recursos desde sus posibilidades, que es algo que, bueno, en algún momento tendrán que plantearse las autonomías en España, la búsqueda de recursos adicionales. Esto creo que podría ser muy interesante. Y bueno, ¿dónde encontrar parte de este recurso? Parte de este recurso va a estar en la migración, en las remesas, en el envío de recursos. Ahora bien, por eso es que trato aquí el tema de la migración. Es decir, esto viene ligado con el proceso migratorio. Y bueno, yo les diría primero que México se ubica entre las fronteras del mundo con mayor presión migratoria. Ustedes se fijan, este es un mapa de las corrientes migratorias en el mundo y bueno, una de ellas, de las más fuertes, con mayor presión migratoria, está precisamente en la frontera de México con Estados Unidos. La segunda y la tercera frontera la tienen aquí muy próxima, una está en el Mediterráneo y la otra está en Asia. Entonces, es un país que tenemos en nuestra frontera con Estados Unidos una de las mayores presiones migratorias del mundo y por lo tanto uno de los mayores controles migratorios hacia los Estados Unidos. Segundo, México es un país que es país de emigración y de inmigración, pero también de tránsito. Es decir, hay gente que llega a México, yo soy un ejemplo de eso, de la migración, que llega a México para quedarse, pero también mucha de la población mexicana emigra a los Estados Unidos, se calcula entre 12 y 15, algunos llevan hasta 20 millones de personas las que son mexicanas en Estados Unidos, pero también al mismo tiempo toda Centroamérica pasa la migración por México hacia Estados Unidos y la migración sudamericana pasa por México. Entonces es un país extremadamente complejo en ese sentido. Y como les decía antes, el emigrante mexicano se concentra fundamentalmente en los Estados Unidos, tanto por su cercanía geográfica como por la presencia intelectual norteamericana. Las corrientes de la escuela norteamericana está muy presente en México, entonces hay esta parte de la migración, pero por otro lado el modo de vida americano, la American Way of Life, se manifiesta también de una forma muy fuerte en México. Por lo tanto, por eso se migra. Y lo tercero es por, digamos, su cercanía cultural. Les decía, citando a los Tigres del Norte, que nos quitaron 8 estados, por lo tanto, simplemente estamos recuperando la través de la migración. Y, bueno, el mexicano también solo emigra a Estados Unidos porque extraña su tierra. Porque el mexicano extraña sus costumbres y su cultura. Algunos hablan, lo dicen de manera muy popular, hablan del síndrome del jamaicón. El jamaicón era un futbolista mexicano muy bueno, que fue el primero que lo contrataron fuera, y a diferencia de los argentinos, los brasileños, etc., extrañaba tanto que a los 3 meses estaba de regreso. Extrañaba el chile, el picante, extrañaba el maíz, las tortillas, los tacos, etc., y en consecuencia regresó muy rápido. Por lo tanto, ellos prefieren estar más cerca de su tierra. Yo reconozco también que, aunque extraño mucho Galicia, cuando estoy fuera de México, extraño México. Así lo debo decir. Padezco el síndrome del jamaicón también. Bueno, aquí tienen las corrientes migratorias, que además están muy bien identificadas. En otoño, generalmente la gente trata de regresar. Eso ha llevado a políticas del gobierno mexicano para el regreso, el retorno temporal. Y en la primavera vuelven a ir hacia los Estados Unidos. Es cíclico muchas veces, aunque como la mayor parte de los mexicanos en Estados Unidos están en la ilegalidad, es difícil que regresen o tratan de regresar muy pocas veces, pero se da de esta manera así. Bueno, la migración hacia Estados Unidos ha sido desde siempre. Es el país con el que México ha tenido mayor contacto migratorio
tanto por la frontera que tenemos como por el desarrollo económico norteamericano, que fue un centro de atracción de la migración mexicana. Incluso desde Norteamérica, desde los Estados Unidos, se apoyó mucho la migración y hubo programas específicos para alentar la migración mexicana allá. Sin embargo, no de todos los estados de la República Mexicana migran hacia los Estados Unidos y no van hacia todos los estados de la Unión Americana. Sobre todo son los estados del centro sur de México, son los estados del México indígena los que migran hacia Estados Unidos, y los estados del norte generalmente emigran de manera temporal, muy temporal. Entonces, bueno, esto va a verse reflejado en muchas cosas. México también, hay que decirlo, podríamos decir que está dividido en dos. El México del norte está vinculado hacia los Estados Unidos, mientras que el México del centro-sur está vinculado a Centroamérica. En el México del norte son más mestizos, en el México del sur, aunque prevalece el mestizo, hay más población indígena. E incluso eso ha llevado a establecer como dos Méxicos diferentes, uno vinculado a América del Norte, la parte desde el Distrito Federal o la capital hacia el norte, que está más integrado hacia los Estados Unidos, y hacia el sur. En los dos últimos gobiernos mexicanos se han diseñado dos programas de integración. Uno se llamó el Plan Puebla-Panamá, del estado de Puebla, en la mitad de México hacia Panamá, y ahora se le cambió el nombre y se llama Proyecto Mesoamericano, donde Guatemala se integra también de una manera muy activa. Y cuando uno observa a Estados Unidos, aunque la población mexicana está muy diversificada, en 4 estados se concentra más del 70% de la población mexicana. Estos estados son California, es el estado fronterizo, estados de Texas también, que son los dos que concentran la mayor población mexicana. El tercero es Illinois, la parte norte de los Estados Unidos, ya en frontera con Canadá. Y después está el estado de Arizona, también otro estado fronterizo. Nosotros, si ustedes se fijan, la población mexicana está muy dispersa. Entonces, tenemos una concentración muy fuerte en varios de los estados, completamente en 4 estados de la Unión Americana de los mexicanos. Esta concentración ha llevado también a que los Estados Unidos establecieran las primeras restricciones fuertes, unas restricciones que se inician en torno a los años 80 y que están vinculadas con la economía, con la crisis económica mexicana de inicio, que es lo que hace que salgan muchos mexicanos, y después con la crisis norteamericana. Bueno, estas leyes restrictivas primero se centraron a nivel federal. La ley Simpson-Rodino de 1986 fue la primera que se hizo y la única que se hizo a nivel federal para el control de la migración. Pero después estas leyes restrictivas, y lo sabemos muy bien en México, se han ido desplazando hacia los gobiernos locales. Básicamente el mayor problema lo tenemos con los estados de la Unión Americana, no con el gobierno federal. Una de las recomendaciones que nosotros, los que trabajamos este tema, estamos haciendo al gobierno federal, es que dejen de estar negociando con el presidente Obama. No tenemos que estar negociando con el presidente Obama, sino que tenemos que estar negociando con los distintos gobernadores de la Unión Americana esta desaparición, o por lo menos esta contención de leyes restrictivas para la migración mexicana. Aquí les cito 3, porque son las que más me han afectado, pero hay otras más que se están reproduciendo de manera muy activa en los Estados Unidos. ¿Por qué estas restricciones? Bueno, básicamente porque estamos recuperando paulatinamente el territorio para México. Ahí tienen unas cifras de algunos condados de la Unión Americana en donde la población mexicana es mayoritaria. En El Paso, Texas, la población total es de 515,000 habitantes en la ciudad de El Paso. Sin embargo, el 66% son mexicanos. Del otro lado está Ciudad Juárez, que antes se llamaba Paso del Norte, la ciudad de Paso del Norte y Paso, Texas. Después se le cambió el nombre por Ciudad Juárez. Bueno, pues 66% de la población del Paso, Texas, son mexicanos.
No estoy hablando de hispanos en Estados Unidos, sino de mexicanos. En Santana, California, el 59% de la población es mexicana, en Corpus Christi el 46%, en San Antonio, Texas, el 51%, y esto hace que México, los mexicanos, tengan el control de las alcaldías, de esos, sean los mayores, los alcaldes, de esos condados, pero no solamente eso, sino que tengamos una presencia importante en las votaciones para el presidente de los Estados Unidos. El mayor apoyo de Obama está en la población hispana en los Estados Unidos, concretamente en la población mexicana. Y segundo, que gran parte o una parte de los colaboradores del gobierno, desde Bill Clinton, Henry Cisneros, por ejemplo, es un méxico-americano de San Antonio, Texas, donde había sido alcalde. Entonces, cada vez hay una presencia más importante de los mexicanos ahí. ¿Por qué la migración es tan importante para México? Bueno, tenemos 4 razones por las cuales la migración mexicana en los Estados Unidos es muy importante. Y también podría servir un poco para que se entienda aquí el nuevo papel que puede jugar la migración española en general y sobre todo gallega en el mundo. Primero, proveer remesas. Para el caso mexicano, las remesas, el envío de dinero, sobre todo remesas familiares, hay otro tipo de remesas, pero las remesas familiares suponen la segunda fuente de ingresos para el país, después del petróleo. Es el petróleo, luego son las remesas de los migrantes, luego es el turismo y después los productos manufacturados. Segundo, los migrantes significan un mercado de nostalgia. El mayor consumidor de productos mexicanos en los Estados Unidos son los mexicanos. No se podría entender por qué se consume tanto producto mexicano si no es a partir de la nostalgia que siente el mexicano. Tercero, representa un lobby político de valor incalculable, porque hay mexicoamericanos en el gobierno americano, pero también tenemos mexicanos en los distintos gobiernos subnacionales, en los diferentes estados y en los distintos condados de la Unión Americana. Y a mediano plazo va a ser un importante aporte para los votos, para los partidos políticos. En este momento, los votos de los mexicanos en el exterior representan una mínima parte. En las elecciones anteriores, de los aproximadamente 12, 15, algunos dicen 20 millones de habitantes mexicanos en Estados Unidos, solo votaron 44,000. Por muchas razones, ¿no? Porque no quieren, son ilegales, no quieren tener ni enseñar sus identificaciones y sin eso no pueden votar, etc. Pero solo votaron una mínima parte. Ahora los partidos políticos están empeñados en desarrollar este mercado de los votos. Entonces, esas 4 razones son las que explican esta fuerza de los migrantes. Estas son las remesas que envían los mexicanos, los mexicanos que están en Estados Unidos. Esta es una gráfica desde 1989 hasta el 2002. Vean cómo va creciendo esto. Viene un bajón en el 2001, 2002, por el 11 de septiembre del 2001. Y bueno, vean lo que pasa después. Es decir, desde el 2002, 2003 en adelante, hasta el 2011, representa alrededor de 22,000 millones de dólares. Llegaron a suponer hasta 25,000 millones de dólares de ingresos en remesas familiares. Por lo tanto, es un recurso muy importante para México estas remesas. Los únicos bajones que ha habido ahí coinciden con crisis, con la crisis del 2001, y 2, con la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos en torno al 2009 y 2010. A partir de ahí hay una recuperación de las remesas. Ahora bien, estas remesas no se distribuyen igual en todo el país, sino que benefician a una serie de estados que son los estados del centro-sur del país. Más beneficiados el estado de Jalisco, la antigua Nueva Galicia,
segundo es el estado de Michoacán, el tercero es Guanajuato, el cuarto es el estado de México, que es el estado que rodea al Distrito Federal. El quinto estado es el Distrito Federal, que más se beneficia de estas remesas, y después, bueno, viene estados del centro y del sur, como Guerrero, como Puebla, como Zacatecas, etc. En estos estados se concentra más del 50% de todas las remesas que recibe México de sus migrantes. Por eso es importante, entonces, para los gobiernos estatales, para los gobiernos municipales, acercarse a los migrantes mexicanos. Gráficamente sería esto. Los que están en color más oscuro son los que reciben el mayor número de remesas. Si ustedes se fijan, son los estados del centro-sur. No quiere decir que los estados del norte no se beneficien con esa vecindad y con la migración, pero se benefician a través del comercio. Básicamente, a través de las remesas son los estados del centro-sur del país. Durante mucho tiempo, México en su política exterior no se ocupó de los migrantes. Puede parecer extraordinario esto, pero en realidad no les interesaba, no le interesaba a México los inmigrantes. ¿Por qué? Porque la mayor parte de sus migrantes estaban en Estados Unidos y les interesaba al gobierno mexicano mantener una política de buena vecindad con los Estados Unidos. Por lo tanto, no atendía a los migrantes. Es más, todo funcionario mexicano que iba a los Estados Unidos procuraba no reunirse con los migrantes, porque esto significaba una controversia con el poder de los Estados Unidos. Solo mantenía sus lazos a partir de eventos históricos, de festividades patrias, como es el 15 y 16 de septiembre, donde México celebra su independencia y entonces se hace un evento conmemorativo en el cual se da el grito de independencia y eso se reproducía en las ciudades de la Unión Americana donde más mexicanos había. Y bueno, independientemente de esto, los mexicoamericanos celebraban por una confusión histórica el 5 de mayo, que es la batalla de Puebla, la batalla contra los franceses y la victoria de los mexicanos frente a la intervención francesa. Y lo confundían un poco, los mexicoamericanos lo confunden un poco con la independencia de México. Bueno, son las dos que celebramos. Salvo eso, no se ocupaban absolutamente de nada de los migrantes. El cambio en el gobierno federal con respecto a los migrantes viene con Fox. Él crea un instituto de los mexicanos en el exterior para atender a la migración. Y segundo, conforma una dirección general de coordinación política que se va a encargar de las relaciones con el Congreso, a través de la Cancillería con el Congreso y con los gobiernos estatales y municipales que empiezan a desempeñar una función, una acción exterior muy activa. Un poco, en principio lo llamaron así, diplomacia federativa, tomado de Brasil. De Brasil también había hecho esto, de darle importancia a los gobiernos estatales y municipales. Y bueno, es lo mismo que reproduce primero México, le llaman diplomacia federativa, a través de esta dirección general que dependía directamente y depende directamente de la Cancillería. Los gobiernos locales, les decía, frente a todo este proceso de democratización, etc., entonces se ven beneficiados en cuanto que asumen una serie de funciones. Pero estos derechos tienen una serie de obligaciones y para eso necesitan recursos. Y los recursos los van a tener que buscar también en el exterior. Y básicamente, de nuevo, la migración va a ser como un elemento clave para ellos. Y no solamente van a buscar en los migrantes el tener un mercado donde colocar sus productos, sino también hacerse con recursos. Y para ello presionan al gobierno mexicano para que se haga una serie de programas que se llamaron 2x1, es decir, por cada dólar que enviaba el mexicano que estaba en los Estados Unidos, el gobierno estatal ponía otro dólar y el gobierno federal ponía otro dólar, y después se convirtió en el 3x1. Por cada dólar que manda un migrante norteamericano, el gobierno estatal, el gobierno federal pone un dólar, el gobierno federal pone un dólar, el estatal pone un dólar y el municipal pone un dólar. Entonces se vuelve $4 por cada uno que mande. Pero esto se refiere fundamentalmente al envío de recursos de carácter social, es decir, aquellos que van destinados a infraestructuras. Pero le sirve al municipio, al Estado, en fin, para captar recursos adicionales, porque suponen recursos que le vienen también de nosotros.
de los otros lados. ¿Cómo acceder a estos recursos, a esta migración? Bueno, no solamente bastaba el tener una identidad nacional, porque eso vinculaba a los mexicanos con México. Pero cuando la relación se quiere establecer directamente con el Estado, con el municipio, entonces es necesario crear un proceso de identificación local, un sentimiento de pertenencia y de identidad, por lo tanto, local. Y esto es lo que se volvía más compleja. Bueno, lo primero es que para llevar a cabo esta cercanía, bueno, pues lo que les interesaba fundamentalmente a los gobiernos locales, estados y municipios, era remesas, pero también inversión y actividad económica en general, desarrollar esta actividad económica. Y lo que van a hacer es crear un ambiente propicio para ello a través de fomentar la nostalgia, de fomentar este sentimiento de identificación, de pertenencia y de identificación, para hacer que estas remesas familiares, que el envío de dinero hacia las familias, se conviertan en inversiones y se conviertan también en generadores de desarrollo. Y este es un problema que todavía estamos metidos, les quiero decir. ¿Por qué? Porque una cosa es que el migrante envíe dinero a su familia, y esto lo va a seguir haciendo de manera normal, pero otra muy distinta es que el migrante invierta en su lugar de origen. Para esto, bueno, pues primero necesita agruparse, necesita organizarse, y eso requiere un proceso de organización mayor. Necesita establecer confianza, organizarse y a partir de ahí decidir la inversión que va a hacer. Y eso les permitirá también desarrollar una actividad económica. En eso es lo que le estamos proponiendo a los distintos gobiernos locales en México que hagan, y algunos se han dedicado a esto con bastante éxito, para fomentar núcleos de migrantes o clubs de migrantes para llevar a cabo esta actividad económica a través de un proceso de organización. Las estrategias no son fáciles para acercarse a los migrantes, máximo que, como les decía antes, el gobierno federal los tuvo abandonados durante mucho tiempo. Entonces, bueno, lo que se hace es a través de la cultura como un instrumento de acercamiento. Ellos no pueden utilizar otros medios, primero porque en muchas de las ocasiones van a carecer de recursos los gobiernos estatales y municipales para acercarse, entonces lo que les pueden llevar es folclore, es música, es, digamos, todas aquellas muestras culturales que les permitan cercanía sin que sean cuestionados, porque también al mismo tiempo hay una serie de limitantes. ¿Cuáles son las limitantes que ven los migrantes en este acercamiento de los gobiernos estatales y municipales? Bueno, la inconsistencia y temporalidad de las administraciones y de sus programas. Llega una administración, se acerca a ellos, pero la siguiente se olvida de ellos. Una administración echa a andar un programa, pero de repente se corta. Y esto hace que los migrantes, por lo tanto, no tengan confianza, de alguna manera, la última parte, ¿verdad?, en estos gobiernos. Esa inconsistencia y esa temporalidad. Que hay una falta de profesionalización de los funcionarios que llevan a cabo esto. Entonces, no hay funcionarios en los gobiernos estatales y municipales que tengan una formación de internacionalista y que les permita entender la realidad y a partir de ahí actuar sobre los migrantes. No hay esta parte. Y hay también una confusión o falta de información entre los migrantes sobre las funciones y los apoyos. No distinguen muy bien el migrante entre lo que es la labor del consulado y esta labor de los gobiernos estatales y municipales. Y de alguna manera también tienen una serie de limitaciones los propios gobiernos municipales, porque las personas que ellos mandan a Estados Unidos, fundamentalmente con sus representantes, no tienen carácter diplomático. Son meros representantes del gobierno y por lo tanto son ciudadanos extranjeros en un país, en otro país. Entonces, existe ahí una confusión muy clara. Y por otro lado, tienen desconfianza en las autoridades.
desconfianza tanto en los apoyos que le van a dar como en los recursos que envían, etc. Contra esto hay que trabajar. Y hay que trabajar a través de esta creación de una identidad. Nosotros hemos visto que hay lo que podríamos denominar de alguna manera como 3 tipos de identidades dentro de los estados y los municipios que se están desarrollando hacia los migrantes. Uno es lo que podríamos llamar la tradicional nacional, es decir, hay algunos estados y algunos municipios que su identidad es la misma que la identidad nacional. Por ejemplo, el estado de Jalisco, en su folclore, es el mariachi, lo característico. Sería algo similar a lo que ocurre aquí con Andalucía, que puede ser similar en su folclore como el folclore que se identifica como el español en general. Entonces, bueno, hay estados como Jalisco, Guanajuato, Puebla, etcétera, donde esta identidad es muy similar a la tradicional nacional. Hay otros estados que tienen una identidad que le denominamos como estatal preexistente, es decir, son generalmente estados con una gran población indígena, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, por ejemplo, que ahí me veo por aquí, Yucatán, ¿no? Donde hay una cultura maya, ¿no? Fuerte, y que entonces esto es lo que desarrollan a través de esta cultura prehispánica, es el acercamiento a sus migrantes. Déjenme decirles que en estos casos se da algo muy curioso. La migración indígena mexicana hacia los Estados Unidos es tan fuerte que a veces pasan los indígenas a aprender directamente del idioma indígena al idioma inglés antes que aprender el castellano. Entonces, bueno, es algo muy curioso. ¿Cómo acercarse a ellos? A través de esta cultura indígena que hay que nuevamente destacar, esta nostalgia indígena. Y después hay unas nuevas identidades, que son las identidades, digamos, que no existían con anterioridad, como sucede en el caso del Distrito Federal. A los habitantes del Distrito Federal y del Estado del Valle de México en general nos denominan como chilangos, ¿no? Es una forma que en el resto de los estados es despectivo. Cuando se habla de chilango, quiere decir alguien que es muy mañoso, que es muy prepotente, etc. ¿no? Bueno, aquí con los madrileños, a veces yo recuerdo que antes cuando llegaba uno dejaba la puerta abierta, decían, debe ser madrileño porque todavía no pasa la cola, ¿no? Y dejó afuera. Bueno. Entonces, ahí con los chilangos ocurre lo mismo, ¿verdad? En México es despectivo, pero en el Valle de México nos sentimos muy orgullosos de ser chilangos. Y lo mismo ocurre con ciertas identidades municipales que ahora se están desarrollando. Hay municipios en México, en el Valle de México, el municipio de Ecatepec, por ejemplo, tiene 1.300.000 habitantes. O sea, no es cualquier cosa. O el municipio de Tlalnepantla, que es el municipio donde yo vivo, tenemos 780.000 habitantes. Entonces, bueno, son municipios que no tenían una identidad. No había una identidad de Ecatepec, ¿no? A veces, en plan de broma, decíamos que eran ecatepequeños, eran mínimos, ¿no? Para tratar de darles menor importancia, ¿no? Pero no había esta identidad. Bueno, pues ahora, si quieren atraer recursos, acercarse a los migrantes y atraerlos, hay que desarrollar esto. Pero es un reto el desarrollar estas nuevas identidades. Aquí ven alguna serie de limitaciones, ¿no? Este es un comunicado, por ejemplo, de la Casa Guanajuato. La Casa Guanajuato es donde se unen los migrantes de Guanajuato. Y entonces, miren cómo lo dicen ellos, como guanajuatenses, y todos compartimos el orgullo de ser mexicanas y mexicanos, al igual que tú. Son muchos de nosotros que vivimos en Estados Unidos y en Norteamérica. Por ello debemos saber que aún lejos de la tierra cuentas con apoyos que promueve y respalda tanto el gobierno del Estado de Guanajuato como el gobierno nacional, ¿no? De las agrupaciones de las casas de Guanajuato. Pero vean esto, en la Casa de Puebla, que aglutina a los mercados, los migrantes poblanos, ¿no? Y fíjense lo que ponen en un mensaje que ellos
dan ahí en la página de internet, dice, por favor, noten, no formamos parte del gobierno de México o del Estado de Puebla. Para que vean cómo marcan la diferencia y marcan una separación. ¿No? Hay una desconfianza muy fuerte. ¿No? Y bueno, en otro caso, ¿a qué se debe esta desconfianza? ¿No? Que, por ejemplo, tienen que adaptarse a los recursos y el gobierno del Estado de Puebla, por ejemplo, a través de la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y Apoyo a los Migrantes Poblanos, pues tomó la decisión de reducir el número de Casas Puebla, ¿no? Que era donde se reunían los migrantes, y entonces hizo una oficina móvil. Y entonces, frente a eso, los migrantes, ¿cómo reaccionaron? Pues reaccionaron diciendo, no, oigan, fíjense que frente a esta inconsistencia, nosotros vamos a seguir apoyándolos y noten que nosotros no somos parte de un gobierno ni de uno ni de otro. Michoacán ha avanzado todavía más y ha constituido una federación de migrantes michoacanos en Estados Unidos. Y les traigo esto, difícilmente lo van a poder ver por ahí, pero yo les voy a decir qué dice en la parte de las concentraciones. Lo que hemos visto es que, independientemente de que la concentración de migrantes mexicanos en Estados Unidos sea en 4 estados, bueno, cuando nosotros vamos a nivel de municipio para tratar de crear estas identidades municipales, observamos que se reúnen en ciertos lugares en específico. Tienden a, van a tener un punto de concentración. Por ejemplo, el municipio de Tonatico, que es un municipio del Estado de México, la mayor parte de sus migrantes se concentra en un condado de Illinois, del estado de Illinois, en el norte de los Estados Unidos, que se llama Waukegan. Entonces, si ustedes quieren encontrar dónde van la mayor parte de los migrantes de este municipio del Estado de México, tienen que ir a Waukegan, y ahí encontrarán el 50% de los migrantes de todo el municipio de Tonatico. Si ustedes quieren encontrar los migrantes del municipio de Nezahualcóyotl, bueno, pues están en Nueva York. Y así sucesivamente, los originarios de Naucalpan están básicamente en California. Y entonces tenemos que ir ubicando lugar por lugar dónde se ubica, dónde se concentran estos migrantes. Bueno, ellos han ido creando una serie de clubs mexiquenses, ¿no? Hay un total de 17 ya en los Estados Unidos. Pero les traigo estos porque, si ustedes pueden ver, existen algunos de ellos, por ejemplo, que no son clubes de migrantes de todo el Estado de México, sino de la provincia que denominamos nosotros como Estado de México, sino que son de municipios. El primero que tienen ustedes ahí es de Tenancingo, entonces es el presidente de los tenancinguenses que se aglutinan. A esto me refiero yo con las identidades locales. Si ustedes se fijan, no es la identidad del Estado, sino la identidad del municipio. O de los migrantes de San Agustín de Mextepec. Hay una tendencia en este sentido también a agruparse, no solamente a nivel del Estado, sino a nivel del municipio. Dentro de las identidades nuevas, les digo algo que llama la atención, es por ejemplo esta de chilango. Aquí les pongo una explicación de dónde proviene la palabra. Hay una controversia en torno a esto. La palabra chilango se dice que se utilizó por primera vez en Veracruz como chilango, ¿no? Que provenía del maya, chilán, que significaba, que hacía referencia a la gente que tenía el pelo rizado, el pelo con muchos rizos, ¿no? Y bueno, se aplicaba respectivamente a los que iban de México. En otros casos, bueno, se dice que viene del maya, xilán, ¿verdad? Pero en cualquier caso, lo que les quiero decir con esto es que se utiliza de forma despectiva en los estados de la República Mexicana, menos en el Valle de México, donde hay una identificación por ser chilango y se tiene cierto. ¿Qué fue lo que hizo el
gobierno del Distrito Federal? Bueno, empezó a preocuparse porque había que, de alguna manera, crear una identidad del Distrito Federal en el exterior para, a partir de ahí, entonces, organizar las divisas que llegaran al Distrito Federal. Y bueno, cuando empezaron a ver dónde estaban los chilangos, el otro gentilicio sería defeño, y eso suena muy mal, no son tan feos, entonces preferimos que nos llamen chilangos. Entonces, cuando empezaron a ver dónde estaban los chilangos en el exterior, se dieron cuenta que había una comunidad amplia en Anchorage, en Alaska. Había 10,000 habitantes del Distrito Federal que se habían ido hacia esa zona. A partir de ahí empezaron a hacerse estudios de estos mexicanos que vivían en la capital, en el exterior, y que habían llegado al exterior, y hoy en día se calcula que son alrededor de 600,000. O sea, que no es una cifra pequeña, que además tiene una serie de características distintas a cualquier migrante de otro lado de la República. Son básicamente gente con una mayor preparación, es una migración mucho más tecnificada y por lo tanto que accede a mejores niveles de empleo y que por lo tanto tienen mayores ingresos y pueden enviar mayor cantidad de remesas. Y esto es lo que hace más atractivo y lo que convirtió al Distrito Federal, que pasara del lugar aproximadamente 20 en la recepción de remesas al lugar 5º a partir de esta identidad. Aquí tienen más o menos cómo fue cambiando esto. Antes, hacia 1995, el Distrito Federal recibía 196 millones de dólares al año. Para el 2005 pasó a recibir 1.452 millones de dólares al año y en este momento, bueno, se calcula que está alrededor de los 2.000 millones de dólares por año. ¿A partir de qué? A partir de esta identificación. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, primero a través de un cambio muy fuerte en la actividad exterior. El anterior gobernante del Distrito Federal, el anterior jefe de gobierno, así se le denomina, del Distrito Federal, era Andrés Manuel López Obrador, el actual candidato de las izquierdas a la presidencia de la República. Y este hombre no prestaba atención al exterior. Él tenía una frase que decía: la mejor política exterior es la política interior. Sin embargo, en el cambio de gobierno hacia el 2006, asume el poder un internacionalista, alguien que estaba formado como internacionalista en el Colegio de México, es una de las escuelas de élite de formación en México de los internacionalistas. Entonces, Marcelo Ebrard Casaubon, cuando asume el gobierno de la ciudad, empieza a darle un auge importante a la acción exterior. Sobre todo, empieza a promover mucho los foros multilaterales de gobiernos locales, eso lleva a que sea declarado el mejor alcalde del mundo, etc. Pero lo que tenía en mente era esta captación de recursos de los migrantes. Y para eso empieza a desarrollar lo que se denominó como el Día del Chilango. Y este Día del Chilango lo empezó a promocionar en Estados Unidos. Quiero decirles que no tuvo el éxito esperado. La idea se abandonó al cabo del segundo o tercer año, pero cuajó entre la población migrante del Distrito Federal en los Estados Unidos. Empezaron a agruparse más y empezaron a mandar los recursos. Y eso explica esta dinámica de remesas tan importantes que ha habido. ¿Por qué no tuvo tanto éxito? Bueno, porque los chilangos que estaban en Estados Unidos, primero se reunieron con otras comunidades, básicamente de donde provenían sus padres. El Distrito Federal se fue conformando de migrantes de la República Mexicana. Y entonces, bueno, lo que hacían al salir era reunirse con aquellas comunidades de donde eran sus padres. Y lo segundo, como era un elemento peyorativo este concepto de chilango, entonces procuraban no darse a conocer mucho y no decir que eran de la capital de la República.
Sin embargo, ¿dónde tuvo éxito y dónde quedó esta parte de los migrantes? Bueno, les decía que primero en esta obtención de remesas, de todas formas se agruparon y empezaron a mandar remesas, pero lo segundo, para el mayor resultado se dio en las elecciones nacionales y locales. De tal suerte que a partir de octubre del año pasado se decidió que los mexicanos chilangos en el exterior podían votar. El gobierno del Distrito Federal logró un acuerdo con el órgano encargado de las elecciones en México para que se pudieran identificar con la credencial anterior, que hoy en día ya no es válida en México, pero se les admite esta credencial para que puedan votar. Ese es uno de los logros que hicieron con esta nueva identidad. Bueno, para concluir, simplemente voy a leerles rápidamente estas conclusiones. La participación de los gobiernos locales en la actividad internacional y la necesidad de aprovechar el entorno internacional para la obtención de recursos y mercados ha hecho que la migración se convierta en un objeto de sus políticas de acción exterior. La migración es un objeto de la acción exterior de los gobiernos locales. El acercamiento a la migración de manera diferenciada hace que los gobiernos locales intenten generar su propia identidad para unir a sus paisanos y que puedan organizarse a través de este nuevo esquema de identificación y sistema de pertenencia. La cultura y todas las expresiones artísticas forman parte importante de este proceso de promoción de la identidad. Yo diría que es donde se centra el mayor proceso de promoción de la identidad. La identidad local, sin embargo, no va a estar disociada de la identidad nacional, en el caso de México, que constituye el elemento central de su existir. Es decir, primero son mexicanos, luego son de esta identidad local. Pero además se les supone un recurso adicional para los estados. Las identidades nacionales pueden catalogarse en torno a tres variables: la tradicional nacional, ahí les puse tradicional estatal, pero es la estatal preexistente, y las nuevas. Las identidades nuevas constituyen uno de los retos más importantes y complejos en su adopción. Y los resultados de los sentimientos de pertenencia y de identidad están condicionados y limitados por la personalidad de los ejecutivos locales, es decir, cuando un ejecutivo local tiene mayor interés por el exterior, entonces esto se nota, si el alcalde empieza a salir más, empieza a preocuparse más por el exterior o el gobernador. Dos, está condicionado también por la necesidad de recursos. En la medida en que el Estado, el gobierno estatal es fuerte en recursos, entonces tiene una actividad mayor hacia los migrantes. Está condicionado también por la duración de sus administraciones. Las administraciones en México, los gobiernos estatales son de 6 años, pero las locales son de 3 años y sin posibilidades de reelegirse de manera inmediata. En ninguno de los dos casos. En la elección estatal no se puede volver a reelegir, en la elección municipal, si se puede reelegir el alcalde, es después de haber pasado cuando menos una administración. Y después que la continuidad está limitada por la continuidad de sus políticas de promoción de identidad en el exterior, porque no hay una continuidad. Los cambios de gobierno hacen que haya cambios de políticas y esto limita sus actividades en el exterior. Muchas gracias. Muchas gracias por esta sugestiva y creo que amplia intervención, conferencia sobre un otro caso distinto, pero mexicano. Antes eran Brasil y Alemania, ahora México. La verdad que estamos un poco abrumados en esta pequeña isla, porque con más de 100 millones en México, 200 millones en Brasil, más de 2 millones en México. Somos, de cierto modo, incomparables. Pero por lo menos tenemos esa fortuna que alguien de fuera pues, nos ayude a tener mejor a los mesmos. De modo que íbamos a abrir, tenemos tempo prudencial, como aquí na illa gobernamos nós mesmos o horario e o calendario, pois temos un tempo para debatir antes de pasear, despois de quizá, e que habrá algún refrigerio, non? Hai un brucelio e pode fazer estar. Bueno, entón, abrimos o debate. Flavio. Tengo unha dúbida.
Eu não entendi muito bem, não compreendido la lógica del 2 por 1 y 3 por 1. Ese $1, que es el origen, Sí. ¿eso es para qué? ¿Es cuando el inmigrante envía como un investimiento del Estado, es para su familia? No, ¿cómo es eso? No es para la familia, serían remesas familiares. Lo envía para cuestiones sociales, es decir, cuando es para arreglar una iglesia, arreglar un jardín, arreglar una escuela, este tipo de cosas. Entonces es cuando el gobierno le pone más. Ballesteros, sí, simplemente como información, que no sé si estás entregado o no. La Ciudad del Libro de Bolonia, que era la más importante a nivel de literatura en el mundo, este año, o previo Nuevos Horizontes, se llaman proyectos de países no europeos, creó una editorial que se llama Tecologia, con un libro llamado Migrar, que supone que forma parte de esa diplomacia de promoción cultural también de México cara al mundo, porque tuvo una gran acogida y refleja exactamente todo lo que acabo de comentar, desde un punto de vista también gráfico y basándose en aquellos libros aztecas en que se va desenvolviendo toda. Parece muy curioso y que supongo que eso indica también que toda esta reflexión o toda esta exposición tiene mucho que ver de cómo se vive no día a día en gran parte de los países ese problema o esa realidad. Y después, concretamente, las cantidades que comentabas antes, creo que hablabas de 23.000 millones de dólares bueno, pues, sí, eso me lleva a la cantidad de que Bankia va a necesitar una cifra similar. Eso sería el peor en Argentina. A veces no sabemos. A veces esas cantidades tan enormes no somos capaces de dar esa magnitud real. Somos. Por exemplo, esos emigrantes galegos no seu tempo foron así importantes. Proporción, quero decir, non? E moito do equipamento social que tivo lugar neste país, e equipamento familiar, equipamento social, fíxose gracias a Estado de México. Cousa que descoñece a maior parte da poboación galega que non sabe onde veu aquilo que modificou. Agora vemos unha casa que ten un estilo, que podemos chamar así, semimodernista, que gran parte deriva de aquí, e en cambio non se consciente. De modo que eu creo que isto sí que está... Perdón por intervenir. No, está bien. A ver, primero, cuando les decía que México es un país mestizo, tiene una gran trascendencia. Ahora que mencionabas, por ejemplo, esto de raíces aztecas, déjenme contarles una anécdota de una comadre mía. El compadrazgo en México es mayor que la hermandad. Una comadre mía vino aquí a Madrid, y entonces de repente, cuando regresa a México, me ve y me dice: estoy sumamente enfadada con tus paisanos. ¿Por qué? Estaba comiendo en un restaurante y me dice: ¿usted de dónde es? Yo respondí: obviamente de México. Y entonces me dijo: ¿es usted azteca? ¿Cómo se atreve ese hombre a decirme si soy azteca? Yo no soy ninguna india. La reacción fue terrible por parte de él. ¿Por qué? Porque el mexicano no se siente indígena. Bueno, entonces, dicho esto, voy un poco con esta otra parte. Cuando hablan así en México, porque aquí hay, yo diría que en Europa en general hay como una cierta atracción por lo indígena. Lo cual está bien, pero en México no es así. En México el indígena perdió 2 veces. La primera vez con la conquista y la segunda vez cuando mataron a indígenas. Esa fue la derrota, yo diría, indígena. No quiere decir que no se les considere, hay programas especiales para ello, pero no son, digamos, como muy reconocidos. La inmigración
No me extraña que un libro sobre la migración en México haya obtenido este reconocimiento, porque evidentemente la migración se ha convertido en el gran recurso frente al desempleo en México y frente a la crisis. Es un mecanismo para lograr, yo no sé si coincidiremos en toda América Latina, pero es el gran motor, ha sido el gran motor de las economías. Por un lado, nos libera los países, aunque está mal decirlo, pero de un exceso de mano de obra. Y somos, en general, en América Latina, países jóvenes, entonces nos libera en parte de esa mano joven. Pero segundo, son grandes suministradores de recursos. Lo que decía Ramón tiene mucha razón, porque yo creo que se olvidó aquí del gran aporte de la migración en el desarrollo de Galicia. Yo creo que el gran futuro de Galicia va a ser otra vez la migración, el recurso de la migración. Yo discrepo desde la lejanía en que el idioma sea un factor de unión. Hace rato tocaron esto de la literatura, etc. Los gallegos tenemos más en común que un idioma, es una forma de pensar, de sentir, de vivir distinta. Los gallegos afuera le formamos el gallego, pero nos identificamos a veces por una serie de palabras que utilizamos como un elemento de unión, pero más por una forma de ser. Entonces yo creo que esa es una parte que se debería de aprovechar nuevamente, esta parte donde la cultura quiere a lo mejor replanteársela de otra manera, sin darle tanta importancia al idioma, que no sé si se me ve casi blasfemo en este momento, pero bueno, por si acaso, pero yo creo que hay otras cosas que se deberían impulsar. México, evidentemente, el idioma, la identidad local no se contrapone con la identidad nacional, al contrario, los unen más. Yo creo que sí. Bueno, antes de falar, me gustaría decir que este problema da lingua e da imaxe exterior que nos explotada na nosa falando de No, que me parece que isto é unha sugerencia moi boa para a nosa sociedade. Eu creo que debería deixarlo para digamos, quería hacer dos comentarios, ¿no? Interesante intervención. Efectivamente nos hace tomar conciencia del peso de la migración de los Estados Unidos. Huntington, precisamente, que he mencionado en su último libro, Huawei, él habla de la reconquista demográfica que México está haciendo. Yo creo que ahí vamos a tratar. Y en una información de hace 3 o 4 semanas da el índice de niños nacidos en Estados Unidos indica que el mayor porcentaje de esos niños nacidos son de origen hispano. O sea que ese reposicionamiento demográfico de los jóvenes con personas de carne y hueso, con culturas concretas, pues sí está cambiando el escenario de la cultura norteamericana. Ahora ya no solamente ellos se consideran angloamericanos, sino también latinoamericanos. Es interesante ver los elementales, o sea, una mirada a largo plazo. Y el otro elemento que mencionaste era el tema de esa disociación que tienen los mexicanos con sus autoridades, ¿cierto? Eso es el handicap que hay que superar. Entonces, ese tema es interesante verlo, y claro, hay una cierta disociación. Probablemente una disociación no solamente con los equipos del oro, de la Cancillería, sino también con los de sus propios estados, ¿no? ¿Cómo superar este tema? Porque ese es un problema generalizado. Todas las migraciones latinoamericanas no se llevan bien con sus embajadas ni con sus consulados. Aparecen casi como los enviados como virreyes. Están afuera, es un primer secretario, un cónsul. Entonces hay una disociación, pero hay un elemento interesante que yo voy a tratar en un libro
mañana, que se llama El Poder de la Cultura, es cómo romper ese tema. Claro, tenemos tanta gente fuera, ustedes tienen tanto, Perú tiene 4 millones de gente fuera, los guatemaltecos tienen 2 millones. O sea que sería pues banal pensar de que un agregado cultural o un cónsul te pueda tratar el tema de estas migraciones. Porque esas migraciones, primeramente, tienen autonomía económica, tienen sus familias, entonces tienen necesidades culturales, intelectuales, religiosas, es decir, cultivar esa cohesión social. Y el esquema del agregado cultural o del cónsul que tiene un fulano que se ocupa de la cultura se puede romper con una figura que algunas cancilleres han utilizado ya que se llaman los mediadores. ¿Cierto? Un mediador es alguien que no está en la Convención de Viena, o sea que no tienes que darle, digamos, una inmunidad diplomática. Es alguien de la propia comunidad. Galicia tiene 2 millones y medio de gente fuera. Es alguien de su propia comunidad que asume ese rol. Por ejemplo, puede haber un mediador para los temas económicos, puede ser un hombre de negocios. Francia utilizó ese esquema en los años 70 y Alemania también, le llamaban puestos de avanzada económica. Estando en México, cuando iba a Veracruz o Guanajuato y tal, de pronto me encontraba un fulano, un francés, que tenía su negocio en ese estado, estaba nombrado por su embajada como puesto de avanzada económica. Y una vez al año, iba a la capital, se encontraba con su agregado económico. Entonces, imagínate un mediador económico, un mediador educativo, porque la gente necesita, no sabe, por ejemplo, no sabe cuándo se celebra tal fecha y tal, festividades. Un mediador para temas culturales, obviamente, tiene un poderoso atractivo. Para los temas artísticos, un mediador para los temas tecnológicos, un mediador para los temas de medicina. Este esquemita, alguna vez yo se lo propuse a la Cancillería peruana y me dijo que se asustaron. Dijo, yo vivo en París hace muchos años como funcionario de UNESCO. Aquí esta colonia no necesita los 3 centavos que ustedes mandan, ni necesitan tampoco un agregado cultural, porque la mitad de la literatura peruana vive en Madrid, en caso de Madrid, y la otra mitad vive en París, porque ellos hacen que Madrid y París, o sea, hay poetas, novelistas, músicos, grandes científicos, especialistas en energía nuclear. Entonces, se podría nombrar un mediador para cada cosa, y entonces rompemos el esquema ese consular. Esa es una idea fuerza que valdría la pena pensar. O sea, cómo salir del esquema puramente diplomático, ¿no? Y poder abrir eso a una especie de diplomacia ciudadana o diplomacia cultural, en el que más amplio se entiende la palabra. Digo, lo dejo ahí planteado, pero no, y a pensar. Tienes mucha razón. Un poco esta función la desempeñan a veces los representantes de los gobiernos estatales en algunas ciudades de los Estados Unidos o de los gobiernos municipales. Hay algunos municipios fuertes. Tlalnepantla, por ejemplo, llegó a abrir una oficina en China. Pero bueno, Tlalnepantla son 780,000 habitantes. ¿Sí? En fin, hay algunos que han logrado abrir oficinas y que lo que hacen en muchas ocasiones para ahorrar, para no tener que estar gastando, enviando a un funcionario, toman a un líder local como su representante. Y entonces hacen la labor de interlocución entre el gobierno y los migrantes. Esto está dando más o menos buen resultado. A veces, obviamente, el líder local después tiene sus ambiciones que ya rebasan en otros ámbitos y empiezan otros problemas. Pero es interesante es el mozo honorario. Claro, ¿no? Esa emoción que siempre me ha parecido muy sospechosa. Pero estos ciudadanos, puede ser que sea un notario que quiere hacer algo ahí, pero son intelectuales que son maestros, educadores. O a veces son simplemente alguno que es un líder moral dentro de su comunidad. Y la otra parte es que lo han reclamado y que todavía no le han dado salida en el Congreso mexicano, es tener un representante político de los migrantes a nivel
de diputados, que son los que representan la población. El Senado representa a los estados de la República y el Congreso de los Diputados representa a la población. Entonces, tener algún diputado elegido por los propios migrantes que esté en el Congreso Nacional. Pero bueno, son las dos alternativas. De todas formas, la preocupación por los migrantes todavía no es tan amplia en su experiencia. Y hemos estado empezando desde la academia, con buena recepción en la Cancillería y en algunos gobiernos estatales. Y otra de las cosas también que ha permitido que haya continuidad es que se creó una asociación de oficinas de asuntos internacionales de las entidades federativas. Es decir, cada estado de la República que tiene oficina de asuntos internacionales se integró a una asociación a nivel nacional, se llama la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de las Entidades Federativas, AMAI, se conoce con esas siglas. Entonces, esto les permite, primero, negociar directamente con la Cancillería, porque la Canciller se negaba a recibirlos a los gobiernos, a los representantes, a los coordinadores de asuntos internacionales de los gobiernos estatales, porque decían que no tenían el mismo nivel. Si querían hablar con la Canciller, tenía que ser el gobernador, tenía que ser el jefe. Entonces se negaban a hablar. Y segundo, se negaban a incorporar las políticas estatales o municipales a una política exterior. Y entonces lo que hicieron fue crear esta asociación, y esta asociación, que se reúne 2 veces al año, es la que presiona a la Cancillería para que vaya incorporando estas políticas. Y de esa manera, bueno, pues tienen también una mayor presencia en el exterior. Y se les da continuidad, porque independientemente del cambio de gobierno, esta asociación garantiza que por lo menos los que les continúen tengan digamos, el antecedente de todo lo que se debe y cuáles son las propuestas que se deben. Yo esos sistemas, desde luego, son interesantísimos, ¿no? Porque esa misma problemática, esas mismas tensiones, las vivimos aquí desde la idea de mucho tiempo, y creo que ese intercambio de experiencias es muy enriquecedor para todos. Pero volviendo al tema de la migración, de las diásporas, a mí quedó un poco una impresión después de esa excelente radiografía que nos presentaste, el gran interés de México, los estados mexicanos, los municipios mexicanos, etc., está fundamentalmente en el aspecto económico y identitario. Pero se entiende que la idea de captar esa remesa sobre, bueno, incluso ese mercado de nostalgia, de cultural y tal. Pero está totalmente ausente la idea de utilizar a propia diáspora como trampolín para ganar influencia en los países de destino. No, está presente, está muy presente. Se podría comentar algo como a partir de esa autoorganización de la diáspora en los países de destino, en este caso concreto de Estados Unidos, puede ser un vehículo de proyección de los intereses económicos, culturales, incluso políticos de una sociedad tan importante y tan consumidora de productos culturales como puede ser Estados Unidos. Claro. Bueno, tiene una gran importancia por muchas razones. Primero, porque evidentemente todos los mexicanos que están en Estados Unidos consumen, por ejemplo, música mexicana, consumen cultura mexicana en general, todas las expresiones artísticas, pintura, etc. Pero no solamente eso, la moda, incluso la moda mexicana, ellos son los grandes promotores, uno, por otro lado, los grandes consumidores. Ahora bien, el gobierno mexicano está muy consciente a todos los niveles, a nivel federal como estatal y municipal, de esta importancia de la migración de los mexicanos que están ahí en Estados Unidos, máxime cuando tienen tanta importancia en la parte electoral, como están posicionando
en algunos condados, en algunos estados. Si mal no recuerdo, el competidor más importante que tuvo el gobernador Schwarzenegger en California fue un mexicoamericano. El candidato a presidente de los Estados Unidos por el Partido Republicano, aunque lo niega, pero tiene ascendencia mexicana. Entonces, bueno, hay un lobby político importantísimo que se está desarrollando en este momento, pero para que ese lobby político funcione, hay que llevar, primero, mantener el nacionalismo presente en los Estados Unidos, que es algo muy complicado, porque el nacionalismo norteamericano es muy absorbente. Entonces hay que mantener este nacionalismo, esta nostalgia por el país, estos vínculos con el país de origen, para que eso dé resultado. Segundo, hay que organizarnos. Y tercero, hay que establecer de alguna manera algún tipo de comunicación o de intercambio ahí que permita que el gobierno mexicano pueda transmitirles lo que quiere y llevarlos, entre comillas, hacia lo que sería más del interés nacional. No sé si me estoy explicando. Entonces, bueno, eso es el gran reto que tenemos en este momento. Hay que compatibilizarlo también con no ser demasiado incisivos con los Estados Unidos y con el gobierno norteamericano. Entonces, no está tan, es decir, aunque tiene una gran importancia lo económico, no solamente estamos pensando en México, en esa parte, en la migración, estamos pensando también en la amplitud de la difusión cultural, en la amplitud del lobby político, en este tipo de cosas que son importantes. En una proyección sobre qué población crece más en los Estados Unidos, la población hispana, incluso más que la población negra en Estados Unidos, y dentro de la población hispana, la que más crece es la población mexicana, especialmente por la presencia. Entonces, bueno, eso hay que, esa gran reserva demográfica que tenemos ahí en Estados Unidos, hay que organizarla y aprovecharla. Bueno, algunos comentarios. Primero, sobre la cuestión indígena. Hay una situación muy semejante en toda América Latina, porque en América del Sur, por ejemplo, el primer gobierno que se ha identificado claramente indígena es el gobierno de Evo Morales. Incluso hay grupos indígenas que comparecen a las ceremonias oficiales con trajes específicos, etc. En Brasil tenemos una situación curiosa, porque desde la Constitución de 1988, la primera vez en la historia de Brasil, que la población indígena ha comenzado a aumentar. ¿Por qué eso? Porque como la Constitución valorizó mucho el indígena, más gente se presentó como indígena. Se creó un nuevo espacio. Pero eso es una otra cosa que me parece esencial, no sé si hay una consideración, pero por el tipo de cuadro que fue dibujado, me parece que junto con esos expertos, es un hombre. Ha presentado. También hay que pensar en un experto en comunicaciones, porque, por ejemplo, en el caso de Brasil no tenemos un caso así tan dramático. Tuvimos sí una migración muy grande en los últimos 20 años para Europa, para Japón y otras cosas en busca de empleos. Ahora, al contrario, están regresando a Brasil y muchos españoles están queriendo ir a Brasil, portugueses y otros más. Pero lo que pasa hoy es que, por ejemplo, un brasileño que se va a Japón, lo que no pasaba hace 20 años, ¿no?
Él lee los periódicos brasileños del día. Eso no pasaba antes, ¿sabes? Es una nueva realidad de los últimos 30 años, digamos así. No sé lo que piensa usted, pero hay que pensar también en políticas de comunicaciones que siguen esos grupos, con portales, con cosas así. Incluso tal vez hay que estimular de alguna manera la intervención. Aquí mismo los periódicos también, que tienen portales de internet, la televisión, que trabajan periodistas esa gente, ese pueblo afuera, porque es una realidad que ellos están en contacto muy intenso con sus raíces, su lugar de origen. Lo que no pasaba antes. 6 años un inmigrante se iba y 6 años después su nieto iba a volver para visitar la ciudad donde su abuelo había partido y todo eso. No fue el caso. Sí, de hecho, casi todos los municipios que tienen una gran presencia migratoria tienen un portal de internet a partir del cual pueden acceder ellos desde cualquier parte del mundo, evidentemente. En otros casos ha habido proyectos de comunicación a través de internet de radiodifusoras locales que transmiten vía internet hacia determinadas comunidades en Estados Unidos. Todavía está muy incipiente, pero cada vez tiene más auge este tipo de cosas. Esta parte no estoy muy enterado en México si está creciendo la población indígena, pero lo que sí estaba pensando cuando comentaba acerca de esta parte de los indígenas es que en la UNAM, por ejemplo, en la Universidad Nacional, desde hace unos 3 años para acá, se echó a andar un programa de becas para los indígenas. Todo aquel con que demostrara que era de alguna etnia indígena, etc. Bueno, las solicitudes fueron mínimas, porque, vuelvo al inicio, México es un país mestizo en donde no todos los indígenas se quieren reconocer como tales, ¿no? Entonces prefieren un poco pasar desapercibidos. Bueno, pasar desapercibidos porque no se sienten tan orgullosos. Lo que pasó con vigilantes, que nadie se entraba en negro. Sí. Sí. No, ahora hay por ejemplo, programas de cuotas, nosotros, que incluyen a los indígenas en Brasil. Sí. Sea uno indígena, sea presente. Y hubo casos incluso extremos, por ejemplo, para que un grupo sea reconocido como indígena, deben hablar en la lengua indígena. Y había un grupo de Patachós en Paraíba que habían olvidado. Entonces llamaron a un profesor de la Universidad de São para que nos enseñara una lengua indígena. Pero el profesor conocía el tutí guaraní, no el geo, que era la lengua del Patachós. Entonces enseñó la lengua del tutí guaraní, que eran los enemigos de los Patachós. Ese es un caso de diplomacia cultural. Pero claro, fue un programa exitoso, porque a partir de ahí, ese grupo que vivía aislado, era perseguido, incluso se afirmaron, hizo una reivindicación y hoy tienen su reserva de mercado. Y fue a partir de la presencia de ese profesor que nos enseñó la lengua que era del enemigo. En la UNAM hemos incorporado idiomas indígenas también, centro de idiomas extranjeros. Entonces, hoy en día se enseña náhuatl, se enseña otomí, aunque los otomís dicen que en realidad ese fueron los nombres que le pusieron los conquistadores, que ellos en realidad se llaman ñañús, entonces se enseña ñañú, para que no haya confusiones. Pero de todas formas, no hay esta identidad todavía, tenemos mucho por hacer en torno al desarrollo del orgullo, del indígena, etcétera, para que impacte, uno, desde el punto de vista interno, pero dos, desde el punto de vista también de la migración, que de alguna manera es un elemento de identificación hacia afuera. Solo para completar, un caso muy interesante, que yo conozco poco, es el caso de Paraguay, que ahora tiene una política indigenista.
después del año de la dictadura de Stroessner, ahora tiene realmente una política de negociación, no solamente de los guaraníes, que hay más grupos, de otros grupos. Incluso hay una literatura en guaraní, un conservador en general, desde el punto de vista estético, pero eso es también, digamos, normal. Pero el caso de Paraguay es muy interesante. ¿Más intervenciones? Tal vez una prioridad de eso, que también vale la pena incorporar una reflexión sobre el estado actual de las sensibilidades de los ministerios de Relaciones Exteriores. Están pasando muchas cosas en el mundo y ese sector de política pública que evoluciona mucho en medio restrictivo, o sea, es muy despacia la evolución y eso desespera a las colonias inmigrantes que están fuera, toda la parte de comunicación que no la manejan, o sea, los países estamos súper representados muchas veces, no toda nuestra diversidad ecológica, potencial económico, de gente, de personas, pero creo que yo he estado en la diplomacia bilateral y ahora estoy en la bilateral y yo siento que efectivamente hay cambios a realizar. Hay que pensar eso, una reingeniería de cómo tiene que funcionar con las nuevas realidades también autonómicas, de la autodeterminación que hay, las propias acciones de las municipalidades y el poderío de la sociedad civil de los países que están fuera, y en muchos casos son gente que tiene mucha influencia, tiene recursos y que no necesitan del embajado o del consulado, pero no están representados en ese. Yo incluso lo complementaría en decir que se necesita a veces replantear la comunicación de la Cancillería. Los que están afuera, los migrantes, cuando hablamos con ellos, a veces no identifican muy bien qué es lo que hace la Cancillería, qué es lo que hace el cónsul, qué es lo que hace el embajador. Entonces no lo identifican. Yo creo que esa observación es muy pertinente. Repensar la diplomacia y los instrumentos de la diplomacia. Estos son instrumentos de cuando los estados eran unidades autosuficientes, sin ninguna relación exterior, nada más que a través de una especie de entorno. Como en Cantón, los chinos se comunicaban con el resto del mundo a través del entorno. Y la diplomacia era como una especie de pasadizo, ¿sí? Pero ahora no, porque un cuerpo que era una nación se comunicaba con otro cuerpo que era otra nación. Pero hoy eso no tiene sentido. Imaginemos lo que está pasando con la Unión Europea. Estamos construyendo teóricamente una unidad política y en cambio, si uno va a cualquier otro país del mundo, ve que hay 27 embajadas de países europeos. Y además una representación diplomática de esta señora de nombre que se me ha olvidado, no como a Flavio. Ashton, Pero no la quería pronunciar. Que tiene también sus representantes en otros lugares. Con lo cual es perfectamente solapado y en parte ineficaz y en parte inútil. Y por tanto, esto es lo que yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que la diplomacia y las cancillerías son reacias a reflexionar sobre sus propias funciones. Como los paleontólogos son reacios a abandonar su propio saber, aunque tengan algunos de paleontología. Siempre, salvo que venga una tribu que necesite un profesor de paleontología para poder ingresar en otro lugar. Aquel que tiene un saber especializado se resiste a abandonar. Pero esto es un asunto que creo que es un poco lateral a lo que estamos hablando, y al punto de migración, pero creo que es muy pertinente. Los que están en ese mundo multilateral, en la UNESCO y en otros lugares, me parece muy oportuno que lo piensen y que lo difundan y que esta doctrina pueda tener algún viso de futuro. Habría que hablar también desde el punto de vista interno de cómo las diplomacias nacionales ignoran todo lo que no es exactamente el Estado. Y el resto lo desprecian, sean comunidades autónomas, sean comunidades culturales, sea lo que sea.
Eso es otro problema hacia adentro, que no es el caso de lo que ahora aquí. No sé si el tiempo para una pequeña reflexión algo recomendado. Sí. Porque me parece sorprendente que una estrategia como a la Feria Internacional de Oviedo, que constituye como uno de los grandes eventos y una atracción enorme a nivel internacional, puede salir también de prácticamente una iniciativa universitaria, la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo se percibe eso en México? ¿Hubo alguna reflexión de ese fenómeno que tampoco sabemos constituida en algo tan importante? Bueno, mira, Y que sea en Guadalajara y no en Mendete, por ejemplo. sí, pero tiene su explicación lo siguiente. Uno de los estados de la República que más se ha internacionalizado ha sido Jalisco. La capital de Jalisco, pues, no, no por la migración, sino porque dentro de este esquema de asumir funciones que les reportaran algún tipo de beneficio, entonces Jalisco se lanzó hacia el exterior con una estrategia excelente. Entonces ellos dicen que una de las cosas que deben de aprovechar es, digamos, hacia dónde quieren llevar al Estado en su proyecto de internacionalización. Entonces, bueno, diseñaron desde el punto de vista de la educación una estrategia de, uno, cómo promoverse ellos mismos educativamente, es decir, ofrecer muchas becas para que la gente vaya a estudiar ahí en rubros que les interesan. Y entonces, bueno, le están apostando a la industria de la moda y el diseño de joyas. Están aprendiendo mucho en ese sentido en Colombia. Y lo que están haciendo es empezar tanto a mandar ellos al exterior a estudiantes de Jalisco para que aprendan en cuestiones de moda, de diseño, de joyas, este tipo de cosas, y que después regresen a poner sus empresas en Jalisco. De esta manera se a mediano plazo de la industria de la moda. Y lo segundo, dijeron, una de las cosas que podemos ofrecerle al mundo a partir de esta identidad nacional, México se identifica con el mariachi, etc., es la parte cultural, y dentro de la parte cultural, la feminismo. Entonces, de ahí vino la reflexión en torno a la importancia de la Feria del Libro, del mantener la Feria del Libro, y que ha tenido una importancia grandísima, que se identifica con Guadalajara, no se identifica tanto con México. Cuando uno piensa en latín, piensa en Guadalajara, y no en la Ciudad de México o en México tanto como país, sino ahí en algo muy específico. Esa es la reflexión que se ha hecho y, bueno, aparecer con eso, toda una serie de, digamos, promociones que van en el sentido de internacionalizar cada vez más los personajes. Es algo que es curioso que haya sido a partir de la propia universidad. Sí, bueno. Es como una, y que sigue siendo la que organiza, la que tiene marca las directrices, como una universidad se pudo haber conseguido toda ese éxito desde el punto de vista organizativo. La universidad le dio toda la cobertura, digamos que toda la confiabilidad que no, la continuidad que no tendría el gobierno del Estado. Ahí está la idea perseverante de la falla en las políticas públicas. Y un día, estabilidad, cambia el gobierno, cambia política. Pero se sabía que la universidad no iba a cambiar, entonces es una idea perseverante. Pero es uno de los estados con más actividad internacional, sobre todo en la academia. Es el único estado de la República, la única entidad federativa en toda la República Mexicana, que en su Secretaría de Educación Pública tiene una dirección de asuntos internacionales. Y Guadalajara tiene varias oficinas en el exterior. Sí, claro, eso claro. Eso es internacionalización. Pero mucho llega a partir de los recursos, del impulso que consigue con este tipo de eventos, como fue la Feria del Libro, se ha convertido en un
como un baluarte ahí, digamos, solamente pues emprendimiento internacional. Muy bien. ¿Más intervención? ¿Pregunta? Vamos aquí desde 9:30 de la mañana, hacemos descanso y un desfile. Gracias, Manuel. Gracias a todos. Y a 5 puntos.